Soy Susana Ruberte, gerente de Bodegas Ruberte. Aparte de llevar un poco lo que es la gerencia, también soy enóloga. Y bueno, ahora con mi hija Ana, que también ha hecho enología, estamos colaborando en el desarrollo de los vinos. A ver, nosotros suministradores de uva, que es nuestra principal materia prima, la tenemos bastante recogida porque es dentro de la propia familia. O sea, el viñedo pertenece a la familia, entonces es muy fácil la organización a la hora de la vendimia, a la hora de seleccionar, es un trabajo fácil. El resto, cuando tenemos que comprar vino a otras bodegas, pues lo que hacemos es seleccionar y es muy importante tener confianza en tu suministrador. Es decir, que tú vayas a buscar un producto, pero que con el que te atienda te sientas cómoda, te dé confianza, te dé seguridad a la hora de que no te va a cambiar un producto por otro. Eso es muy importante. Más que realmente lo que son las empresas, yo creo que son las personas. Normalmente nosotros contratamos una vez al año. ¿Por qué? Pues porque contratas vendimia por vendimia, o sea, cada cosecha pues vas gestionando cada cosecha dependiendo también de la salida que tú tienes o de tus previsiones de ventas. Contratas más o menos cantidad de vino, pero más o menos siempre trabajamos con los mismos proveedores porque tienes una garantía y una seguridad con ellos. Luego también buscamos mucho unificar producto, que no un año sea excelente y al año siguiente sea un desastre, ¿no? Entonces, más o menos, pues todas las bodegas procuramos tener una homogeneidad a la hora de elaborar. A ver, lo más importante en nuestro mundo es el tiempo. O sea, si llueve, si en la ligación hace aire, lluvias, demasiado frío, pues eso hace que cuaje más o menos la cosecha, que sea más larga, más corta. A ver, para nosotros el principal es el tiempo. El tema de los distribuidores es un poco especial. Me refiero a especial porque no siempre son lo fieles que tú eres con ellos. O sea, tú puedes ser y tratarlos, mimarlos, contemplarlos mucho, pero hay veces que ellos por un céntimo te cuelgan. Entonces es una relación complicada y en nuestro sector es complicado porque aunque dicen que no hay tanto vino, que no, hay mucho vino, hay mucha competencia, por desgracia no hay una norma que nos obligue a cumplir unos precios mínimos de venta, que eso sería imprescindible, poder tener una regulación de precios en el momento en que tú dices, la uva me cuesta tanto, 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 no puedo vender por debajo de este precio, pero eso no se cumple. Muchas veces cuando tú vas a vender tu producto, no vale con que le digas tratamos muy bien la uva, en la elaboración hacemos todos estos tratamientos, porque luego llegan y te dicen sí, pero es que fulanico vende 10 céntimos más barato que tú. Bueno, pero es que yo hago 80.000 kilos de uva y él hace 12 millones de kilos de uva, no puede ser lo mismo. Y la gente hay veces que valora el trabajo personal, pero no siempre. A ver, en nuestro caso no es complicado, porque los socios somos la propia familia, entonces un poco pues mis hijas se fían de mis decisiones,
que no siempre serán acertadas, pero bueno, un poco se dejan guiar un poco más por lo que de esto. Para nosotros no es un tema problemático. Los proveedores, yo creo que lo más importante es que te den confianza, que tú lo puedas llamar en un momento determinado y siempre estén dispuestos para echarte una mano, para aconsejarte. Muchas veces tú llevas una idea y llega el proveedor y te dice, pues mira, ¿por qué no cambias esto? Hemos hecho otras cosas nuevas, otra serie de cosas que te ayudan. Al final, si tú tienes confianza en el proveedor, lo que vas a hacer es que al final tu producto sea mejor, o intentar que ganes o bien en imagen o en producción. Por ejemplo, ahora hay mucha investigación con levaduras y cosas y, por ejemplo, pues se está innovando mucho en lo que es la elaboración del vino, y eso pues es un trabajo que haces con el proveedor, de la mano de él. Pues mira, vamos a probar así, vas haciendo más pruebas, más investigación al final en lo que es la propia bodega. Y con el cliente, pues yo creo que lo más importante es conocerlo, ya no conocerlo personalmente, porque muchas veces no los puedes conocer, pero sí pedir información. Yo aconsejaría a todo el mundo que antes de firmar contratos, de lanzarte a mandar mercancía a ningún sitio, que lo más importante es que estés seguro de que ese cliente es un cliente para tu empresa. Hay muchas veces que un cliente puede venir y nos puede decir, es que yo te voy a hacer, y tú dices, pero si ese traje es una talla 56 y yo estoy en una 44, ¿cómo me voy a meter en un traje más grande de mis posibilidades? Es muy importante que nos regulemos a lo que somos.